la ruta. Bienvenidas a Descarriladas. Este es un espacio para las que han querido hacer un giro de 180 grados en su vida y Descarrilarse. Nosotras somos Andrea Bello y Daniela Nieto, dos amigas que decidieron dejar todo atrás para empezar una nueva vida. Ay, sí, porque aquí vinimos a pasarla bueno, mi amor. Buenas. Hello, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un episodio nuevo de Descarriladas. Hoy estamos Daniela y yo aquí solitas porque les vamos a contar, para los que nos siguen en redes sociales, podrán haber visto que hace unos días, bueno, hace unos meses ya creo, anunciamos que íbamos a hacer un club de lectura con las personas que se nos quisieran unir, y el libro que íbamos a leer era Una nueva tierra, de Eckhart Tolle. Nunca he sabido cómo se dice, tú, Mona. Eckhart Tolle, Eckhart... Yo le digo Eckhart Tolle. Tú le dices Eckhartico. Eckartico. Es que Eckartico me dijo que tengo que estar en el ahora, que esos son problemas del futuro. Y bueno, pues la verdad quedamos felices con nuestro club de lectura. Más allá del hecho de tener un club de lectura Descarriladas, fue lo valioso de todo lo que las personas nos compartieron y lo que nosotras pudimos compartir con las personas que estaban ahí, ¿no? Es un libro bastante profundo, es un libro que toca leerlo despacio, que toca interiorizarlo, porque es un poco llamado como al despertar, ¿no? Y estos libros, pues, o estás en el momento de leerlos o no entiendes nada y los cierras y ya está, porque pues también es válido, ¿no? Yo creo que estos libros de crecimiento espiritual hay que saber cuáles son para uno y si uno está en el momento o no en el momento, ¿no? Pero todo este cuento para decirles que estuvo muy chévere. Hicimos bastantes ejercicios que nos ayudaron a Daniela y a mí y a las participantes a indagar un poco sobre nuestro ego, sobre nuestro cuerpo, el dolor, etcétera. Daniela, ¿les quieres contar un poco primero? Sí, pues digamos que el propósito de este episodio es hablar un poco sobre los insights que nos llevamos de este libro. No va a ser un total spoiler, o sea, si lo quieren leer, no es como que les vamos a venir acá a dar cátedra del libro, pero vamos a comentar sí muchos conceptos que están en el libro, muchos conceptos que probablemente ustedes de pronto han oído por uno u otro lado, o pues muchos de ustedes de pronto también ya se leyeron El poder de la hora, que digamos que es el libro más famoso de Eckhartcito. De Eckhart Tolle. Entonces, bueno, digamos que la primera... Además, perdón, te interrumpo, pero además no pretendemos como explicárselos como profesionales, ni mucho menos. O sea, lo único que podemos hacer nosotras es contarles cómo Daniela y cómo yo lo entendimos y que nos caló y cómo lo interpretamos. Pero yo creo que aquí, en este tipo de libros, cada quien puede tener versiones, opiniones y entendimientos totalmente distintos, ¿no? Sí, de acuerdo. Digamos que con la primera resistencia que yo llegué a leerme este libro fue que, bueno, yo me leí El poder de la hora, breve introducción para quienes no lo conocen. Es el libro más importante de Eckhart Tolle, es uno de los libros más importantes en el desarrollo personal, o sea, en donde ustedes busquen como 10 libros que te debes leer para empezar tu camino de desarrollo personal, El poder de la hora está probablemente en el top 3. Es muy conocido, realmente es un libro muy valioso, que en el momento en el que yo lo leí, me hizo como un cambio o sea, me transformó la mirada. Fue un libro muy impactante, me gustó mucho, pero me dejó también con muchas preguntas, ¿sí? Es un libro que nos habla, breve introducción, es un libro que nos habla sobre cómo realmente uno puede vivir y cómo uno debe vivir más en la presencia y qué es exactamente la presencia, o sea, qué es vivir en total presencia y como liberándonos del ego, que es un poco la mente, ahorita vamos a hablar de eso, pero digamos que la incógnita que me quedó y las preguntas que me quedaron después de leer El poder de la hora era como, vale, pero ¿cómo vive uno así? Como el resto Día de a su día, vida, sí, o sea, sí. cómo reaccionas ante una situación intensa, una situación que te mueva o una respuesta al trauma, o sea, cómo reaccionas ante todas estas situaciones, como volviendo a la presencia, porque
Un poco la historia de Eckhart Tolle era que era una persona como tú, como yo, una persona normal, trabajaba, tenía una vida y tuvo un momento de mucho estrés y tuvo un episodio como esa noche oscura del alma, básicamente en una noche tuvo como, estoy aquí parafraseando, puedo tener mis errores de, de interpretación, pero él tuvo así como esa noche oscura del alma y después como en la madrugada tuvo así como un destello de conciencia donde se dio cuenta de que nada de eso que estaba ocurriendo era él, de que realmente él estaba separado de todos estos asuntos, problemas, de todo este ruido de la mente y entró como en un momento como de presencia, de contacto completo con su alma, o sea, de estar ahí. Y pasó después de esto varios meses, simplemente como, yo digo, como absorto Ujú. del diario vivir y se sentaba como en un parque todo el día, como a mirar a la gente y a disfrutar de la presencia y simplemente hacer. O sea, no sé ni cómo vivía, ni de qué vivía, ni cómo generaba El ser, ingresos, ni cómo... ¿Ah? el ser, más no el hacer. Claro, el ser, pero pues Ujú. obviamente a mí la pregunta que me quedaba claro y después de esto le escribí un libro sobre entrar en contacto con ese lado nuestro, que pues está muy bonito, pero vale, pues, o sea, ¿cómo lo adapto? O sea, yo me tengo que levantar por las mañanas a prepararle el desayuno a mi familia, a Claro. mi hijo, tengo que No te hacer las puedes ir a un tareas. parque a sentarte ahí No a me parchar. puedo sentar 6 meses a mirar al infinito y sentir la vida. Qué bonito suena, pero no, o sea, ¿sí? Total. Entonces, es como, bueno, pero ¿y cómo enfrenta? O sea, yo pensaba, ¿cómo enfrento mis, o sea, no sé, vengo yo manejando y viene un tipo y me estrella? Pues, o sea, probablemente no voy a decir como, oh, no, 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 presencia total, tú y yo no somos nuestro ego. O sea, como que naturalmente va a brotar de nosotros esta respuesta de la personalidad, de la mente. Y pues, o sea, como que me quedaba ahí ese vacío, ¿no? Entonces entré a Ujú. leer este libro y quédense hasta el final porque el final de este libro de Una nueva tierra sí me da las respuestas a esa pregunta. Ey, hasta yo me quiero ¡Ay! quedar ¡Qué hook! con ese Marica, qué hook, hook. weón. Lo primero que empieza, para los que nos están oyendo, explicando un poco qué es el ego, ¿no? Digamos que partámoslo en tres, obviamente se parte en mucho más, pero como lo vamos a partir nosotras es como, él empieza hablando como del ego, después habla del cuerpo del dolor y al final, como dice Daniela, habla un poco de lo que su título dice, que es como La nueva el tierra. propósito de su vida, porque bueno, se llama Ujú. Una nueva tierra, un despertar al propósito de su vida. Entonces, yo me leí este libro 2 veces, este club de lectura, y me lo había leído hace unos años, como unos 3, 4 años, antes de tomar mi decisión de descarrile, antes de estar como medio perdida si me venía a España o no. Yo en ese entonces, lo que más me impactó del libro fue el tema del habla de cómo estamos en constante validación, o sea, en constante como búsqueda de validación de los otros, ¿no? Entonces, todo este tema de redes sociales, de, entonces, si tengo 1000 likes, me identifico con lo que tengo y no con lo que soy, ¿no? Entonces, la ropa, cómo hablo, lo que hago, si tengo amigos, no tengo amigos, y todo eso, lo que yo entendí en ese momento era como el ego buscando validación y buscando identificarse con todas las cosas externas y no simplemente lo que realmente somos, que es como la esencia, ¿no? Y a mí en ese momento me explotó la cabeza, borré redes sociales, esa fue la vez que borré Instagram, borré, ¿no? O sea, eliminé mi cuenta de Instagram Esa como por, cuenta desapareció. desapareció como por 2 años. Yo decía, ¿yo qué hago con una red social subiendo una foto donde me veo bonita, donde creo que me veo bonita para que la gente vaya y me valide que efectivamente me veo bonita y con 100 likes, más de 200, porque entonces si eran 20, entonces no era lo suficientemente bonita la foto. Y a mí eso, yo dije como, marica, ¿qué putas estoy haciendo? O sea, además, un poco de gente que ni me importa, pues, sorry, pero es así, porque pues mis amigas me dan like siempre, pero entonces de ahí para atrás, funganito arroba no sé quién te dio like. ¿Quién es ese pendejo? Suena feo lo que estoy diciendo, perdón. ¿Qué importa si esa persona me dio like o no? O sea, yo buscando validación como en gente que no conozco. Y a mí eso fue la primera vez que me lo leí y eso fue una de las cosas que me impactó del ego. Pero
¿Puedo hacer un paréntesis ahí? Sí, claro. Además, lo peligroso de esto, ¿qué es? Lo peligroso es que, como, digamos que le empieza a hacer la diferenciación entre qué es la verdadera esencia, o sea, qué somos en realidad y qué es nuestro ego. Entonces, y como viene una frase que a Andrea y a mí nos gustó mucho y era como un mantra, ellos venían caminando él venía, pues él contaba una historia como de un monje que venía caminando, ¿sí? Que venía caminando Sí, como por un sendero con un amigo y vieron un letrero que decía, todas las estructuras son, como, cuidado, inestables. todas las estructuras son inestables. Ujú. Y se quedaron los dos como meditando en esa frase y cuestionándose que realmente todas las estructuras que conocemos, todas las estructuras físicas son inestables. Entonces, qué peligroso es como poner todo mi ser, o sea, todo lo que yo soy en las diferentes cajitas, ¿no? En que me validan por esto, en que yo soy este trabajo, en que yo soy mamá, o sea, como en todas las Ujú. diferentes formas, Etiquetas. Ujú. etiquetas, cómo me puedo expresar, porque realmente todas esas etiquetas se pueden desboronar en cualquier momento y si yo estoy total y completamente sobreidentificado con esto y no creo que exista nada más, en el momento en el que esto se desborona, yo también me voy con eso. O sea, mi esencia cree que también murió. El punto es que esa esencia no muere, ¿sí? La esencia como tal, la conciencia como tal, no tiene forma de destruirse. Entonces, todo lo que se pueda destruir es del ego, básicamente, ¿sí? O sea, todo lo que pueda ser inestable y se pueda caer y se pueda destruir, viene del ego. Lo otro es conciencia. Entonces, pues muy interesante eso que dice Andy, porque claro, entonces, pero el problema es que uno tiene esta tendencia, ¿no? A estarse identificando Total. todo el tiempo. O sea, desde chiquito te preguntan qué quieres ser cuando grande y dónde estudias y cómo te va en el colegio y tú te empiezas a identificar con todas estas cosas. Lo importante para resumirnos, o sea, como para dejar claro este primer concepto que entendimos del ego y es que nosotros somos. Yo no soy Andrea Abello, ni siquiera por mi nombre. Soy esto que está como aquí adentro, esta conciencia, como dice Daniela. Sí, en pelota sigue siendo la misma conciencia. En Francia, en Colombia, sigue siendo la misma conciencia. Con plata, sin plata, sigue siendo la misma conciencia. Entonces es como Ujú. darnos cuenta que somos independientemente de las cosas que tenemos, de las cosas que creemos que nos identifican. Y él también, hay complemento esto con un concepto que él decía, no sé si te acuerdas, Mona, de esta obsesión del mío, ¿no? Esto es mío, mi hijo, mi carro, mi casa, manica, mi qué, o sea, no nos pertenece nada, ¿sabes? Y eso no me identifica a mí. Como les digo, yo el día de mañana que no tenga eh, la casa, la ropa y todo, voy a seguir siendo yo. A mí eso es uno de los primeros conceptos que me caló muchísimo. El cuento de Instagram que les conté, yo ya volví a abrir Instagram y vuelvo y caigo en el ego. Y también eso es parte de, ¿no? Yo creo que es un sube y baja, como hemos hablado, ¿no? Ojalá uno Ujú. leyera estos libros y ya seríamos Buda después de leerlo. No, esto es un tema de leer unos conceptos, entenderlos y ver en el día a día cómo podemos como aplicarlos y pues, no sé, Dios quiera, ojalá algún día podamos 100% vivir en estos conceptos, ¿no? Pero pues no es fácil. Este tema del ego, por ejemplo, también hay una frase que me llegó ahorita y esta viene de un curso de milagros, también es otro de esos libros que es muy valioso para el proceso de desarrollo personal de quienes así lo sientan, ¿sí? Y es, nada real puede ser amenazado. Entonces, es eso, ¿no? Como que uno vive en constante miedo porque siente que puede perder ciertas cosas, Mm. ¿sí? Yo tengo miedo de perder a mi pareja, yo tengo miedo de perder a mi hijo, o tengo miedo de perder mi plata, tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de, sí, o sea, cada vez que vemos un miedo es porque sentimos que hay algo que se nos va a quitar, algo que Ajá. vamos a perder, sí, tengo miedo de hacer esto y caerme, o sea, como, ¿qué voy a perder? Pero realmente lo que habla esto es que cuando nos vamos digamos que a la matriz de la conciencia, de lo real, de lo que seguirá y seguirá y seguirá y seguirá incluso después de nuestra muerte, nos damos cuenta de que nada verdadero y nada real puede ser amenazado. Y solamente cuando realmente adentramos en esta concepción de que nada real puede ser amenazado, es que podemos vivir libres de esos miedos, porque Qué nos vamos a lindo. dar cuenta de que más allá de que se nos quite todas estas identificaciones, todas estas etiquetas, se caiga todo,
yo siempre voy a estar, o sea, mi conciencia siempre va a estar, esté o no esté este ser querido, esté o no esté en este lugar, tenga o no tenga este cuerpo, como hay algo que también compartí en el club que comentábamos, que me hizo mucho ruido, que me pareció muy interesante, y es que él en una parte habla sobre los famosos. Y él dice como Ujú. qué difícil es estas personas que desde muy jóvenes son muy famosos y tienen mucho dinero y tienen mucha fama y tienen mucho poder, porque su concepción sobre sí mismos está, digamos que, respaldada por la opinión común. Entonces voy a leer lo que dice en el libro y dice, la tristeza de ser famosos en este mundo es que nuestro verdadero ser queda sepultado por una imagen mental colectiva. Y entonces nos sobreidentificamos con esta fama, lo que tú decías de los likes, nos sobreidentificamos. ¿Y si ya no obtengo eso? ¿Y si el día de mañana ya dejo de ser famoso, dejo de ser este artista? O sea, hay muchos artistas y muchos famosos que cuando la fama empieza como a sepultarse, ellos también caen, o sea, Claro. caen y necesitan como buscar formas de volver a llamar la atención, de volver a salir en medios porque están, o sea, la única forma de que su ego se alimente es a través de, de esa Sí. imagen colectiva, ¿sí? Se pierden a ellos mismos, pero esto lo quiero traer no solamente, uy, no, pobrito los famosos porque los que nos pasa lo mismo, no. Yo compartía en el book club que a mí me pasó algo y era que, bueno, yo me identifiqué toda la vida como con esta personalidad, como súper gocetas, súper parchadas, súper, vale huevo, jaja, jaja, jiji, o sea, la más vale huevo, ¿sí? Y cuando fui mamá, a mí esta identificación se me fue al piso. O sea, yo empecé a ser mal geniada. O sea, me acuerdo, pues, qué sé yo, los primeros 2 años. Yo vivía más estresada, vivía ocupada, estaba estresada por todo, me ponía brava con el bebé, como que, no sé qué. Y me dio tan duro, porque yo decía, pero es que esto no soy yo. O sea, yo no quería abrir espacio a que en mí también existiera esto, Ujú. porque yo estaba tan sobreidentificada con la Daniela de antes, que era como que, uy, sí, todo relajado, que me dio muy duro como decir, fue pucha, ¿y si eso no soy yo? O sea, ¿y si eso simplemente fue una parte de mi personalidad que estuvo al servicio en ese momento de mi vida y ahora soy otra? O sea, ¿cuánto tiempo más voy a estar en lucha con lo que es y con lo que estoy viviendo en este momento solo por estar amarrada y aferrada a una idea que yo tenía de antes? Claro, ese era mi famoso, ¿sí? Es como que yo soy conocida por esto. Y yo decía, bueno, ¿y si se pierde esto en mí Ujú. qué? Ya la gente no me va a querer. Porque ya no voy a ser tan chévere, porque ya no voy a ser tan chistosa, porque ya no voy a ser tan fiestera. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Y eso nos pasa cada vez que hacemos cualquier cambio de etapa, cualquier cambio de trabajo, si salimos o cambiamos de una relación, siempre está ese miedo, como, bueno, ¿y si ya no me validan? ¿Sabes? Por ser así. La sobreidentificación, es que es tan importante eso que estás diciendo, es como que está totalmente relacionado con lo que decíamos de las estructuras, ¿no? O sea, si todo puede pasar, todo se puede acabar el día de mañana, las relaciones se pueden acabar, no sé, puede llegar una crisis, la economía, tu cuerpo puede que no sea el mismo hoy al que es mañana. Y si tienes alguna sobreidentificación con todo eso que es como lo terrenal, quedas como en peloto y perdido. Entonces, la importancia de realmente ser consciente de que uno es, punto, es, no es algo, es, y es lo que está siendo en este momento. Y es un poco relacionado con la aceptación, que ahorita es otro punto que quiero como abordar, pero antes de moverme para allá, creo que es muy importante, antes de que cambiemos de tema, el tema del pensamiento, ¿no? Porque así como decimos que somos realmente conciencia, no somos ni cuerpo, ni ropa, ni palabras, ni títulos, somos conciencia. Entonces, el que explica por la conciencia y es como, la conciencia es el espacio donde está el pensamiento. Y eso a mí también me hizo bloom. ¿Por qué? Porque tendemos muchas veces a pensar que nuestros pensamientos sí somos nosotras. Y el man dice como marica, el pensamiento tampoco eres tú. O sea, tú eres el espacio donde están esos pensamientos. Y eso es muy importante. Yo lo veo en mi
caso personal, por ejemplo, en momentos como de ansiedad, que tu cabeza está o de overthinking todo el tiempo, y no es como, a ver, o sea, yo a mi voz le digo Abellito, ¿saben? Como que es como, a ver, Abellito, cállate un rato. Y tengo como esta conversación de mi mente y mi cabeza y la loca en la casa, como le decimos, es un pensamiento y tengo la posibilidad de decir como, marica, este es mi pensamiento, esta no soy yo, ¿sabes? Y eso me ha cambiado también muchas cosas en mi vida, pero dejarme identificar también con mi cabeza me pareció un concepto demasiado valioso de este libro. Totalmente. Digamos que yo también lo pude identificar mucho, especialmente también cuando tuve mi crisis de ansiedad el año ya casi antepasado. Hace 3 Em, años, mami, ¿cómo el pasa el año tiempo? antepasado. Y fue porque, bueno, claro, en esa época estuve muy entregada a hacer procesos meditativos, justamente pues porque los necesitaba para salir de ahí y de verdad había momentos donde, claro, yo me levantaba, mi problema de ansiedad es como súper hipocondríaco, ¿no? O sea, yo me levanto un día con una uña salida y entonces ya es como que ya tengo una enfermedad terminal en la uña Sí, sí, sí. y el problema es que de verdad, como estaba muy ansiosa y estaba, o sea, mi sistema nervioso estaba completamente alterado, de verdad, yo no me costaba mucho trabajo detener esos pensamientos, o sea, me Ujú. costaba demasiado trabajo y entonces llegaba como, no, la uña sí tiene esa enfermedad terminal en la uña del dedo del pie. Y entonces ya y empezaba y empezaba y empezaba y empezaba y eso obviamente alimentaba todo mi sistema nervioso, todo mi sistema hormonal, porque es que realmente los pensamientos que están en nuestra cabeza cuando la gente dice como no, es que los pensamientos controlan todo. Sí, o Mm, sea, sí controlan todo, porque es que tu cuerpo, o mm, sea, tu cerebro va a enviar un montón de señales a todo ujú. tu cuerpo, va a liberar hormonas, va a liberar todo según lo que haya en tu cabeza. Entonces, invertirle tiempo, energía, plata a transformar cómo ves el mundo, cómo vives el mundo, cómo lo experimentas, qué traes en tu cabeza, si traes pura basura, si traes pura Total. hate, o sea, si tú te enfocas en darte cuenta de estos pensamientos y empezar a transformarlos por cosas mucho más em, constructivas, amorosas, o sea, todo esto va a traer a tu vida demasiada armonía y demasiado, no solamente a nivel mental, o sea, esto va a expandirse hacia todos los lugares de tu vida. Entonces, en esa época, yo me acuerdo que había momentos donde de verdad yo, o sea, era así completamente, yo me acuerdo que yo sentía como, de verdad, no sé quiénes han tenido estos temas de ansiedad, pero yo sentía que yo podía sentir corrientazos de, no sé, cortisol, adrenalina en todo mi cuerpo, o sea, todo mi cuerpo se ponía así y Mm. yo me sentaba a meditar y en ciertos momentos lograba como llegar a estos estadios que se buscan a través de la meditación, que de hecho en el libro lo mencionan como Satori. Son como estos pequeños destellos de luz. Yo creo que todos aquí de pronto en algún momento lo han sentido. Sé que esto se puede sentir en el instante preciso en el que miras a los ojos a la persona que amas, en el instante preciso en el que viste el atardecer más bonito del mundo, en el instante preciso en el que terminaste, no sé, una clase de yoga y respiraste y sentiste como, Que es un ¡fua! instante, O sea, micro son instante. instantes, claro, pero la idea es que tú sí puedes entrenarte para Ujú. empezar a vivirlo por estadios Más más largos. Yo creo prolongados. que a Mm. Eckhart Tolle lo que le pasó es que el tipo vivió casi que unos meses en ese estado, pero obviamente ahí, cuando tú entras en ese estado y cuando tú lo vives, cuando tú lo experimentas, tú te das cuenta de todo lo que dicen estos libros, que es como, pero como así que yo no soy mi medio, o sea, como, ¿cómo voy a actuar si yo no soy esto? Mm. Yo sí soy esto porque yo viví esto, pero realmente ahí te das cuenta de que se puede estar cayendo el mundo, puede haber pasado la atrocidad más grande en tu vida, pero si tú entraste a este espacio, nada real puede ser amenazado, ¿sí? Entraste a este espacio y tú estás a salvo, porque tu conciencia, tu ser interior, no se puede ir a ninguna parte, nada le puede pasar, nada le puede pasar. Solamente que, claro, sales de ahí nuevamente y otra vez te enfrentaste con tus tristezas, con tus miedos, pero obviamente esto es como unos pequeños estadios que nos van dando muestra de cómo podemos entrenarnos para cada vez más llevarnos hacia esos espacios. Y obviamente a no actuar como deliberadamente desde nuestro ego todo el tiempo. Lo que dices de las crisis de ansiedad, a mí me ayudó mucho el saber que mi mente no soy yo y que no es la realidad cuando leí este libro. Porque entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a sentir, por ejemplo,
que no estoy respirando muy bien, ¿no? La gente que ha tenido como medio crisis de ansiedad sabrá de lo que estoy hablando. Entonces uno como, me acuerdo que iba como en el metro de Madrid, que además es bien caótico y bien lleno de gente, y yo como, oh my God, aquí como que no me está entrando bien el aire, como que no estoy respirando bien, y entonces dije, no, a ver, esta es mi cabeza, esta es mi mente, relájate, o sea, si estás respirando, eh, si hay aire, y eso me ayudó mucho, si no, quiero que hubiera flipado, o sea, como ahora en este metro y me bajo ya, ¿sabes? Pero como entender que yo no soy ese pensamiento diciendo que no está respirando, me ayuda mucho como en esos momentos, ¿no? Eh, Hay algo que iba a mencionar también de, pues, sobre justamente la primera estrategia que él menciona para oh, trabajar el tema del ego, ujú, em, y es que realmente él dice lo único que debemos hacer para liberarnos del ego es tomar conciencia de él, ¿sí? Es lo primero. Entonces, ¿qué es nuestro ego? ¿Qué es toda esta personalidad que como que se activa constantemente en nosotros, todas estas sobreidentificaciones que tenemos? Entonces, cada vez que estemos actuando desde ese lugar, empezar a identificarlo, ¿sí? Y y también en así es algún... como se lucha contra él, eso es lo que él dice, ¿no? Porque uno dice como, él dice, estamos como el día de mañana o cuando sea Buda, vencer el ego. Y decía una cosa, vencer el ego no es como algo a futuro, la única forma de vencer el ego es con el momento exacto, identificándolo, como dice Daniela. Entonces está pasando en este momento, en esta situación, ta, y decir, punta, este es mi ego, pa. Esa es la única forma de vencerlo. No es como que uno vaya caminando hacia allá y el día de mañana seremos, como egoless. Sin ego, no, es en el momento exacto, identificarlo, decir, marica, este es el ego, y así se debilita. Y también en algún momento, pues él mencionaba que lo peor que podemos hacer por nuestro ego es reaccionar ante el ego de los demás. Entonces también esto es muy valioso porque de Eso es verdad que heavy. uno se da cuenta que cuando pónganle ustedes una discusión, piensen en la última discusión que tuvieron con su pareja o la última discusión que tuvieron con alguien de su familia o un jefe o qué sé yo, ¿sí? Realmente noten cómo en estas discusiones empiezan a haber dos niños, ¿sí? Defendiendo una idea y como, o sea, como, ¿por qué? Porque el ego siempre va a querer tener la razón. Entonces, cuando uno empieza a ver, cuando uno empieza a notar su propio ego, uno también empieza a notar el ego de los demás. Y no es como desde una superioridad, no como que, ay, fulanito está actuando desde su ego, tenaz, no, ¿sí? Pero si uno sí ya empieza a identificar, por ejemplo, con las personas que son muy cercanas, por ejemplo, con tu pareja o con tu mamá o con alguien que tú conoces muy cercano y que tú ya sabes cómo reacciona esta persona, tú ya te das cuenta que esa es la coraza que montó su personalidad para protegerse, ¿sí? Porque el ego no está ahí porque sea un malo, ¿sí? No es como el villano, sino que simplemente es como una coraza de la personalidad que se formó justamente para tú aprender a defenderte. Entonces, en vez de venir y atacar con tu propio ego, el ego del otro, es como notarlo y con compasión mirarlo y entender que eso tampoco es esa persona, ¿sí? Ay, marica, ahí tocas un tema que a mí me toca muchísimo, que lo hablé en el club de lectura, cuando veíamos cada una que a veces se comportaba nuestro ego, entramos a hablar del ego espiritual, ¿no? Que me parece una vaina súper heavy, porque yo suelo caer mucho en eso y lo acepto, ¿sabes? Como uno está como en todo este intento, en este fallido intento de un despertar, de ser un poco más conscientes, no sé qué, eh, uno entra a juzgar al resto, ¿sabes? Porque es, a ver, si yo digo, entro a juzgar a los que no están en esto, ya estoy otra vez hablando desde el ego, pero es así, ¿sí me entiendes? Como cuando veo una persona, no sé, una persona totalmente negativa, entonces es como, ay, esa persona es la que está equivocada porque es que la vida es bella. Y es como, marica, eso es tu ego espiritual y tu ego que es totalmente anulador. O Claro, sea, es, tú estás mal y yo estoy bien. Tú claro, deberías hacer esto claro, que yo yo te sé y recomiendo tú no, porque, y es como, exacto. marica, es muy heavy y yo trato mucho de luchar contra eso y creo que es de las cosas más difíciles para mí en lo personal del realmente del despertar y la conciencia, como marica, el no juzgar al otro por más equivocado que a ti te parezca, marica, como entender realmente y la aceptación, que es un tema que quiero tocar, que la aceptación es todo para mí en la vida,
O sea, si a mí me dijeran como resume cuáles son las claves de el éxito en la vida, para mí la gratitud y la aceptación, punto. Pero antes de moverme hacia la aceptación, es como eso, entender que el otro es y tiene derecho a ser así como yo soy y tengo derecho a ser y ninguno está mejor que otro y yo no estoy menos equivocada o más equivocada o lo estoy haciendo mejor o no mejor que el otro. Yo estoy siendo lo que a mí me está pareciendo y puedo en este momento y el otro igual. Pero, marica, cuesta un huevo no juzgar. Sí, además que claro, y es entender también que hay, pues que está esta pendulación, que están estos ciclos, que no todos estamos en el mismo No. estadio, pero entonces claro, o sea, y por eso yo siempre digo por la boca muere el pez, no te lo estoy diciendo a ti, sino en general como ante estas situaciones. Ah, pues bueno, aquí hubo también un cuento que compartimos. Ah, sí, ese es chévere, Aquí hubo un weón. cuento que compartimos que pues es muy Ah. bonito. Yo no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear porque ustedes saben que a mí me encanta Mm. parafrasear los cuentos a mi manera. Ay, me encanta ese cuento. Me encanta. Entonces, este cuento se llama Buena suerte, mala suerte. Si lo quieren encontrar correcto, lo encuentran en internet. Yo lo voy a contar a mi manera. Pues escriben Buena suerte, mala suerte, cuento y ahí está. Entonces, esto es un No, cuento. parce, que tenemos que generar engagement, que nos escriban y nosotros se los mandamos. Ah, sí, eso, nos escriben y nosotros les mandamos el cuento si lo quieren ver completo. Háganle pues. Entonces, bueno, este cuento se llama Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Entonces, este señor es un señor que vive como en una aldea y pues sí, vive por allá, la verdad es un señor muy humilde, tiene su familia, tiene su casita. Cuando un día está en su casita y se le escapa uno de sus caballos de los que tenía en el establo, entonces llegan unas personas como del pueblo y se le acercan y le dicen, ay, señor Octavio, digamos que se llama Octavio, ay, señor Octavio, qué pesar, qué le pasó lo de su caballo y él como, pues él se queda así pensando y dice, pues buena suerte, mala suerte, quién ¿Quién sabe. sabe? Entonces pasan unos días cuando de repente no llega el caballo de él, sino que llegan otros caballos, unos caballos salvajes, divinos, enormes, llegan y se aparecen en el establo de él. Al parecer eran como unos caballos que, no sé, salieron corriendo porque algo había pasado Al y parecer era el caballo que se le había escapado. No sé si es así, pero es que va a tener más sentido. Creo que es el caballo que se le había escapado, que fue y los llamó y al otro día aparecieron 3 caballos divinos. eso, y aparecieron todos los caballos en el establo de él, eso llegó allá medio pueblo impresionado, don Octavio, pero ¿qué es esta belleza? ¿Qué son esos caballos? Y ya ahora él no tenía uno, tenía 4 caballos y además los otros eran unos sementales. Entonces uy, qué buena suerte la suya, don Octavio, no sé qué. Entonces él les responde, buena suerte, mala suerte, quién sabe. En esos días, su hijo mayor estaba tratando de entrenar y montar a estos caballos y de repente se cayó y se partió una pierna. Entonces el médico vino a la casa a hacerle la curación al hijo. Ay, señor Octavio, qué mala suerte que le haya pasado esto. Don Octavio responde, mala suerte, buena suerte, quién sabe". Ujú. Se pasan unos días y se desata una guerra muy importante en esta ciudad y vienen pues a reclutar a los jóvenes para llevárselos a la guerra. Como el hijo de don Octavio tenía pues este tema en la pierna, se había partido la pierna, pues no se lo pudieron llevar. Entonces varios de sus amigos le dicen, don Octavio, bueno, pues qué buena suerte que no se llevaron a su hijo para la guerra. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Quién sabe? Y la historia Qué puede lindo, continuar así de qué lindo. forma infinita, ilimitada, Y es con todo. porque, porque así es con todo, así es con todo. Uno se pregunta tantas cosas que a uno le han pasado en la vida y que en su momento uno pensaron qué mala suerte, o por qué me tiene que pasar esto a mí, o por qué soy yo la persona que tiene que estar viviendo esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo, no sé, cuando yo perdí el año, estaba en décimo y me acuerdo que me dio durísimo. Ujú. Yo no sí podía entender cómo podía ser que me estaba pasando esto a mí y después, ahora que lo miro, pues, en retrospectiva, me doy cuenta que fue demasiado maravilloso, me cambié de colegio, conocí personas divinas, mejor dicho, me trajo un montón de regalos. Entonces, como que estamos pendulando, todo esto para decir que estamos pendulando todo el tiempo y que lo que está pasando en tu vida ahora es impermanente. Ujú. O sea, puede ser el mejor momento de tu vida y puede ser el peor momento de tu vida, Ujú. y es impermanente, va a cambiar. Y si tú estás viendo del otro lado a la otra persona que está mal y estás disfrutando porque la otra persona está mal y tú estás bien, ¿sí? O al revés,
o estás llorando porque la otra persona está bien y tú estás mal, primero que todo hay que identificar que todos estos pensamientos vienen del ego y segundo que todo darnos Esto va cuenta a que esos pasar. papeles se van a invertir, ¿sí? Ujú, Como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, ujú, entonces ¿de qué nos sirve como o sea, total. uy, qué bueno que fulanito está mal y yo estoy bien, o al revés, ¿sí? Si realmente es como entender que buena suerte, mala suerte, quién sabe, todo va a cambiar. Por ahora aquí Total. estamos, esto es lo que hay, entreguémonos a esta situación, por de mierda que sea o por chimba que sea, y, y, y dejar que pase, porque va a pasar. Y eso, y vivir como con esa premisa en la cabeza te hace disfrutar precisamente el momento. Porque si tú dices, no, es que estoy en la cima de mi vida, pero si eres consciente de que eso seguramente no dure para siempre, pues aprovechas más la cima de la vida. Y si estás abajo y estás en la mierda, pues también vívelo porque esto también va a pasar. Entonces es como una premisa muy linda para tenerla y aceptar lo que es sin etiquetas. Si es bueno, es que lo que está pasando es bueno o malo, ¿no? Lo que está pasando, está pasando. Es lo único que podemos saber, ¿sabes? Em, Ay, yo y ahí, quería decir algo, perdón, sigue. no, que antes de la aceptación, que a mí una también de las partes que más me impactó esta vez que lo leí, que lo tengo súper subrayado, de la aceptación era una parte donde el man decía como cuando uno está confundido, ¿no? Que a mí me llegó mucho porque en ese momento estaba como súper confundida de quién soy, y es como, porque tienes que saber quién eres, tú eres. O sea, como acepta también estar confundida, acepta sentir esa ansiedad, acepta, es como, porque tienes que saber quién eres y esa vaina me impactó, es como soy, estoy siendo, weón. ¿Para qué definirlo? ¿Para qué ponerle nombres? ¿Para qué entenderlo? Simplemente ser. Entonces no quería dejarlo pasar porque me pareció muy lindo. Claro, porque es que o sea, lo que mencionamos, o sea, el estado más egoico es la mente todo el tiempo queriendo, no, y entonces quién soy, y entonces cuál es mi propósito, y entonces qué Ujú. tengo que hacer ahora, y entonces es un carrusel que no tiene final, ¿sí? Entonces, entre más inmersos estemos en ese carrusel, más lejos estamos de la conciencia. ¿Te acuerdas el cuento que contaban ahí en el libro del loco? Sí, la del tren. Ah, ese me encantó Ajá, ese también. es chévere, cuéntalo, Entonces, cuéntalo. a ver, tú me ayudas porque me acuerdo, pero no me acuerdo como el final. Y es que Cuéntalo él como el de iba. Don Octavio, No, tranquila. y Eckhart Tolle iba en el metro para la universidad y estaba el típico este loco homeless que iba hablando solo, ¿no? Ta, 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 y todo el mundo se cambiaba de vagón porque entonces todo el mundo le tenía miedo y dice, este tipo en cualquier momento nos empieza aquí a pegar puño porque iba hablando solo con él mismo, ta, 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 teniendo conversaciones, ta, ta, ta. Y entonces Eckhart Tolle dijo, "Ve, esta persona tan loca". Bueno, se bajó del tren, no sé qué, y empezó a caminar hacia su universidad, que además era como, no me acuerdo, pero una super universidad, hagan de cuenta Harvard. Sí es Harvard o otra, pero parecida. Y de un momento a otro ve que el loco va entrando también a Harvard y este dice como, es imposible que este loquillo vaya a entrar a mi misma universidad y que estemos yendo al mismo lugar, o sea, pero lo que te digo que no me acuerdo es como el análisis que el tipo hacía. Era una loca, era una mujer. Entonces Ajá. seguía pensando en ella cuando entré al cuarto del baño antes de dirigirme a la biblioteca. Mientras me lavaba las manos pensé, espero no terminar como ella. El hombre que estaba a mi lado me miró por un instante y me sobresalté al darme cuenta de que no había pensado las palabras, sino que las había pronunciado en voz alta. Por Dios, ya estoy como ella, pensé. ¿Acaso no estaba tan activa mi mente como la de ella? Las diferencias entre los dos eran mínimas. La emoción predominante era la ira, mientras que en mi caso era principalmente la ansiedad. Ella pensaba en voz alta, yo pensaba principalmente dentro de mi cabeza. Si ella estaba loca, entonces todos estábamos locos, Vale. incluido yo mismo. Las diferencias eran solamente cuestión de grado. Eso era, o sea, todos estamos en constante conversaciones con la cabeza, o sea, lo que pasa es que los locos lo hacen en voz alta y nosotros, como la sociedad dice que está Sí, mal decirlo en voz alta, pues lo hacemos callados, pero hasta peores, yo creo que podemos tener hasta peores conversaciones en silencio con nosotros mismos que en voz alta. claro, esas conversaciones excesivas, Mm. donde no paramos, donde nos cuestionamos, a mí a veces me da como una ansiedad social Ujú. y yo a veces vuelvo como, y es como, "Ay, ¿será que dije esto mal?
¿Será que a esta persona no le gustó que yo no sé qué? ¿Será que, marica, será que esta persona por Uy, eso se eso pasa levantó y no sé mucho, qué? huevona. ¿Será que, ay, pucha, será que? Y entonces después ya yo me caigo en cuenta y digo como, para, ya. O sea, si no le gustó a esa persona, pues allá ella. Sí, como que hay, y constantemente estamos en ese tipo de conversaciones en nuestra mente y a la larga es como que fue pucha, todos estamos un poco locos porque estamos en este tema del ego que él en algún momento lo menciona así, como que es un estado de posesión de la mente Mm, donde la mente está en total control. O sea, la mente está en total control y la mente es demasiado calculadora y la mente tiene las cosas demasiado claras y tiene demasiado claro qué está bien y qué está mal, tiene demasiado claro quién sí y quién no, tiene demasiado claro qué hacer y qué no hacer. Entonces la mente coge las riendas de tu vida y dice, yo domino y tú sí, yo no, y juzga y clasifica y todo porque es súper, súper, em, ¿cómo se dice? Fina, ¿sabes? Y el problema es que a veces es tan, yo creo que las personas que son demasiado inteligentes luchan demasiado con su ego, justamente por eso totalmente, porque tienen totalmente. esta tendencia a que siempre tienen la razón. Entonces, saben que siempre tienen la razón y como que luchar contra su mente que es tan inteligente es muy jodido. O sea, yo creo que y por eso como que uno ve como estos, no sé, estos debates de esta gente que es como súper ilustre, esta gente ilustre, y uno dice, marica, qué chimba tener una mente tan brillante, pero a la vez también qué difícil, porque Uy, qué difícil no va a tener ser la razón. fácil, Sí, no va a ser fácil ceder, ¿si me entiendes? No va a ser claro. fácil ceder, no va a ser fácil entender que hay veces que tu mente no es tú, no eres tú. Claro, claro, Claro. porque te identificaste con esta mente brillante. Y yo, para mover un poco hacia el segundo tema que mencioné al principio, que era el cuerpo del dolor, digamos, ya dejando el ego de lado, yo no sé si yo entendí bien lo del cuerpo del dolor, pero se los explico como yo lo veo. Si alguien lo leyó y tiene un entendimiento distinto, que lo diga y lo comparta. Pero el cuerpo del dolor yo lo veo como esta bolita, como energética, que está, ¿sabes? Y que se va alimentando y va creciendo, dun, 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 y se va como del mal genio, de la mala vibra, de las creencias, del pasado, de la energía tensionante que se genera, no sé, cuando dos personas están vibrando muy bajo y eso, como que esa energía se va uniendo como a esa bolita y esa bolita la entramos a cargar a veces, ¿sabes? Es como ese monstruico adentro que siempre está como alimentándose, buscándose alimentar del ego, del mal genio, de la mala vibra, del mal todo, de los acontecimientos pasados, como por ejemplo lo que tú decías de la ansiedad social, ¿no? Entonces como que uno se queda como overthinking, dije, no dije, se paró, no pasó, entonces como que el cuerpo le encanta como alimentarse de eso y está la lucha de dejar de cargar como cosas del pasado, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestros juicios, de nuestro ego, y decir como, Mónica, esto es realmente el cuerpo del dolor, no soy yo, no me pertenece, ¿me Claro, yo entiendes? creo que lo que hace el cuerpo del dolor es que en el momento en el que tú vas creciendo, porque en el libro dice que cuando nacemos, nuestro cuerpo del dolor es muy pequeñito, pero ese Ujú, cuerpo va creciendo. Entonces, yo creo que este cuerpo se va alimentando como de ciertas situaciones que son complejas, ciertas dinámicas, ciertos traumas, etcétera, van quedando ahí. Y entonces, si por ejemplo yo crecí, no sé, voy a poner un ejemplo, pero no es, digamos que no es mi caso, o no sé, de pronto sí, digamos que sí, no lo sé. Bueno, digamos que yo crecí en un entorno donde en mi niñez yo me sentía muy estresada, ¿sí? ujú, Donde yo me sentía muy estresada, en mi niñez me sentía muy tensa. ¿Por qué? No lo sé, porque de pronto en mi casa había una dinámica donde había estrés, ¿sí? Hoy en día hablamos mucho sobre el trauma y el estrés y las cosas que viven los niños y no necesariamente tienes que tener, mejor dicho, unos padres maltratadores o una historia familiar muy pesada para tu vivir un trauma, ¿sí? ujú, O sea, el trauma se puede experimentar desde muchos otros lugares diferentes y digamos que en ese lugar seguro, ese lugar donde yo me encontraba, era tensión, ¿sí? Como ujú, estrés. Entonces, de pronto creces y viene esto que estás explicando tú, viene un momento de ansiedad social y a través de ese cuerpo del dolor, donde yo en estos espacios donde yo crecí, me crié, yo generaba como este nivel de estrés, entonces mi cuerpo del dolor lo que va a hacer es querer replicar eso, ¿sí? claro, Replicar eso en otros momentos. Entonces, yo salgo de una reunión donde pasé súper bien, donde todo estuvo bien, pero entonces viene el cuerpo del dolor y dice, venga, alimentemos esta vaina alimentemos, porque sí, claro. entonces, ¿usted está seguro que usted sí saludó bien a esta persona?
tú no te diste cuenta que cuando tú dijiste tal cosa, esta persona se quedó callada, tú no viste la cara de fulanito cuando no sé qué, tú no, entonces empieza y si uno le da rienda suelta, entonces el cuerpo del dolor viene y toma el lugar de tu cabeza, ¿sí? Y empieza a darle. ¿Para qué? Para hacerlo crecer. Porque entonces, claro, si le damos rienda suelta, ese cuerpo del dolor que de pronto cuando chiquita hubo un estrés o lo que sea, y yo en mi adultez, cuando ya tengo la capacidad de discernir y de verdad de ponerle freno a esos pensamientos, tengo dos opciones. O lo voy a seguir alimentando y cada vez que vaya a una reunión social voy a seguir alimentando toda esta ansiedad social y voy a seguir hasta el día, hasta el punto de que de verdad en un punto desarrolle, no sé, una ansiedad social severa o qué sé yo, ¿sí? O me voy a empezar a dar cuenta de que estoy alimentando esto y que es mi mente y es mi cuerpo del dolor que se está queriendo nutrir de algo que no me está haciendo bien. ¿Yo para qué me voy a gastar 3 horas de mi tarde pensando en si sí, si no, si algo? O sea, ¿eso qué me va a cambiar lo que yo viví en la reunión social en la que supuestamente pasé bien? ¿Sí me entiendes? Entonces Claro. es como, Ese monstruo como, hambriento, hambriento, que es decir, como marica, no te alimento más. O sea, ya, vete y no te alimento. Y como no te alimento exacto. es con presencialidad, sin reaccionar, viviendo lo que hay. Y Piensa que por esto pasa no solamente en este trauma que te estoy explicando, sino en todos. O sea, por ejemplo, una todo. persona que está soltera, ¿sí? Está soltera y lleva 6 años soltera y no, no Ujú. sé, se quiere casar hace mucho y no se ha casado y no sé qué. Y entonces, ¿qué va a hacer su cuerpo del dolor? Porque muchas veces probablemente cuando le preguntan, ay, ¿tienes novio? Ay, todavía no. Ay, pero te está dejando el tren. Entonces ahí se va a ir acumulando un cuerpo del dolor. Y cuando tenga momentos de crisis, ¿qué va a hacer su mente? Va a entrar ahí, ¿sí? Va a entrar ahí. Y va a decir, si ves, es que tú eres el que no funciona, es que si ves que tú eres el que no puedes tener una pareja, es que si ves Claro. que tú llevas no sé qué, es que nunca te va a llegar no sé qué, y entonces tú vas a alimentar, alimentar, y tienes lo mismo, tienes dos opciones, o volver y decir como, uff, ok, no, o sea, va a llegar la persona en el momento que es, yo estoy tranquilo en este momento de mi vida, o vas a seguirlo alimentando. Pero lo que yo iba a decir es que yo lo imaginaba como una bolita energética porque hubo un ejemplo exacto que él usó que me impactó mucho, sobre todo para la gente que es papá y mamá y era de los niños, ¿no? Que por ejemplo muchas veces las parejas intentan como no pelear o no tener una discusión delante de los niños porque entonces qué van a pensar, no sé qué, y creen que los niños, por ejemplo, no están como absorbiendo esa energía de tensión que igual hay. Marica, cuando tú estás emputado con tu marido, weón, estás emputado con tu marido. Cuando hay un conflicto y energéticamente hay un bajonazo y el cuerpo del dolor también se va alimentando de eso y el niño también como que carga con eso porque él también lo está sintiendo. Es que creemos que también lo que no es como visual y auditivo no existe, ¿no? Lo mismo Ujú. del baño de la loca de la cabeza. Entonces como no hablamos y no hacemos, entonces estamos pensando que el niño no se está dando cuenta de nada y ellos perciben absolutamente toda esa tensión y toda esa energía también alimenta como el cuerpo del dolor. Aquí habla también del tema de la liberación, de cómo nos liberamos de ese cuerpo del dolor. Y lo Ujú. primero que dice, al igual que el tema del ego, es reconocer que lo tenemos. O sea, es como una presencia consciente. ¿Por qué? Porque pues igual ese cuerpo del dolor duele. O sea, no podemos decir, oh, estoy en presencia, todos mis males se han curado, ya no tengo, no, o sea, y lo mismo, estamos viviendo en el día a día y estamos caminando esta vida con ese cuerpo del dolor, reaccionando muchas veces desde ese cuerpo del dolor. Entonces, a veces como echar 3 pasitos para atrás y decir, uy, esto me está doliendo y eso es un ejercicio que hace, pues que yo practico mucho y he practicado mucho con mi hijo y he practicado mucho para mí misma y es como todo eso incómodo, todo eso que duele, todo eso que incomoda, que se siente mal, que no le gusta al cuerpo, que no le gusta a uno internamente, lo que más necesitan es presencia. ¿Sí? O sea, yo no entiendo esta gente que es como que, uy, esto está maluco y debajo del tapete. Yo siento que ahí se va acumulando una Claro, montaña de cosas y después todo eso va a explotar. Es como, claro. no, o sea, mi hijo está llorando y está triste por algo. Y yo le dije, ven, hablemos, ¿dónde se siente? ¿En qué parte de tu cuerpo está? ¿Cómo se siente eso? Así esto por 2 minutos lo haga llorar más, ¿sí? Mm. Pero él va a llorar esos 2 minutos y va a ver cómo acompañado ese dolor, acompañado, Aceptarlo. aceptado, ¿sí? Reconocidos a esto, le va a hacer también a él como expandir su conciencia más que decirle, eso no duele, vamos, 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 ¿sí? Es muy diferente. Entonces, él habla pues de que para empezar a trabajar nuestro cuerpo del dolor, lo primero que tenemos que hacer es Identificar. tener como esa presencia consciente. Ujú. Y tú que estabas diciendo lo de tu ejemplo con tu hijo, em, yo tenía aquí subrayado un tema de
que todo lo contra lo que luchamos se fortalece además. Y él lo decía, por ejemplo, con las enfermedades. Él dice que, por ejemplo, la medicina alternativa entra en, no es como, no acepto esta enfermedad, la quiero matar, la quiero matar, la quiero eliminar, sino más bien la medicina alternativa habla de aceptar, de entender que esto está en mí, de cómo lo transito y busca otras soluciones. Pero esto aplica con todo, por ejemplo, con lo que tú acabas de decir. Entonces, como marica, esto no duele, esto no duele, esto no da miedo, esto no da miedo. Y todo contra lo que Claro, es que resistes y luchas, es negación, o sea, se los principios que crece. hablaste ahorita de la aceptación, esto es el contrario, es la negación. Es Negación de todo, negación. es aceptar que esto está ahí, ok, ¿sabes? Y muchas veces encontrarlo, sentirlo, todo esto, muchas veces lo va a liberar. O sea, hagan este trabajo como a nivel emocional, cuando sientan mucha rabia, porque a veces, o cuando sientan una emoción que los está como atropellando, siéntense con eso. O sea, bueno, no se sienten, si no se quieren sentar, acuéstense, tírense al piso, hagan lo que quieran, pero entren ahí, ¿sí? Mm. ¿Dónde está en el cuerpo? O sea, ¿qué se siente? ¿Se siente un calor? ¿Se siente un frío? ¿Siente que hormiguea? ¿Siente que expande? ¿Siente que contrae? ¿Siente que es un retorcijón? ¿Siente que, o sea, dónde está? ¿Cómo se siente? Hablen con esa sensación, pregúntenle qué me vienes a mostrar, o sea, de verdad tengan una conversación porque es que no he encontrado yo una forma más liberadora de trabajar mis emociones, mis momentos incómodos y mis momentos difíciles que entrando en contacto con el cuerpo, porque es que en el cuerpo está toda la información además. En el cuerpo está almacenado todo lo que nos quiere decir nuestro inconsciente está en el cuerpo. Total. Total. Bueno, y ahora sí, el man, ahí sí, ya lo último, después de darnos toda esta cátedra, empieza a decir como, bueno, entonces la gran pregunta que todo el mundo tiene es como el propósito, y él habla de dos propósitos, de uno externo y uno interno. Habla, por supuesto, como se podrán imaginar, del interno, que es como el mismo para todos, que es el estar en conciencia, como este despertar, es el propósito interno que todos tenemos, de vivir en conciencia, de vivir en plenitud. em, Realmente él habla como de que el propósito no es un propósito en específico como esta cosa que uno dice, yo ya encontré mi propósito, es hacer tal cosa, porque de pronto no todos nos vamos a encontrar con eso, pero él hablaba como de un propósito general que es muy bonito, que me gustó mucho, y es que el propósito es permitir que fluya la conciencia en lo que sea que haces, ¿sí? mm, Qué valioso es entender que realmente yo puedo estar deshojando perejil, porque hago empanadas, una empresa de ujú. empanadas, ¿sí? Deshojando de Tremendas perejil, empanadas, búsquenlas en Instagram, tremendas además. hagan sus pedidos al... ¿Sí? O sea, y que si de pronto yo me imaginé siendo empanadera, pues no, de pronto no, ¿sí? ¿Que es mi propósito? Pues no, de pronto no. Pero que estoy intentando hacer hoy en día con todas las cosas que hago y es justamente este propósito de permitir que fluya conciencia en lo que sea que hago. Entonces entro y me alegro que está este perejil tan hermoso, tan verde y entonces hágale hoja por hoja, sáquelo hoja por hoja, después observar todo el proceso de transformación de ese perejil en un chimichurri maravilloso, o sea, como que realmente En la estar, presencialidad del realmente perejil, claro. sí, o sea, Y ese momento, estar ahí, o sea, estar ahí en ese momento y que si es mi propósito, no, que si esto me va, que si no, soy más o ese es el menos, propósito de ese momento. Y después Daniela terminó de hacer las empanadas y está sentada grabando este podcast. Y el propósito de este momento es estar grabando este podcast. estar Y después aquí, cuando ajá. colguemos y va a llegar a su hijo al colegio y su propósito va a ser mamá y atender. O sea, el propósito es lo que estamos haciendo. Entonces, él ponía un ejemplo como con el trabajo, ¿no? Entonces, mi propósito es trabajar en esta empresa 10 años, ¿no? El propósito cuando tú estés enfrente de tu computador y trabajando, pues es estar trabajando. Cuando salgas y estés haciendo ejercicio, pues tu propósito va a ser estar en la presencialidad de hacer el ejercicio. Y cuando vayas y visites a tu mamá, o sea, tu propósito es estar en la presencialidad, de disfrutar el momento con tu mamá. Es como, ese es el propósito que no, lo hablamos también en el episodio pasado, ¿no? Es como único y es totalmente cambiante según lo que estés haciendo en el momento, ¿no? Pero lo lindo y la invitación, una cosa que yo también siempre he sido muy partidaria es de lo que hacer. Yo, de hecho, tuve una discusión con Daniela, discusión no, como una conversación con Daniela al respecto. Para mí eso era como lo que yo te llamaba como excelencia, ¿no? Que es cuando uno está en lo que está, es estar en lo que está. Si yo
estoy picando el perejil, estoy picando el perejil. Si yo estoy grabando el podcast, estoy grabando el podcast. Y para mí los resultados, cuando uno aplica eso, son extraordinarios porque nos frustramos muchas veces por querer hacer tantas cosas y no hacemos ni lo uno ni lo otro porque entonces estamos haciendo esto, pero al mismo tiempo estamos pensando en otra cosa y entonces ni estoy haciendo lo que estoy pensando, ni estoy poniendo todo mi esfuerzo en lo que estoy haciendo. Entonces es como ni lo uno ni lo otro, ¿no? Bueno, entonces aquí el Eckhart Tolle cierra con este último capítulo donde habla sobre tres principios, o sea, como tres modalidades del quehacer despierto, porque a la final todo este tema del despertar de conciencia, el despertar de una nueva tierra, es simplemente como una invitación a hacer uso de estas herramientas sobre el despertar, ¿no? No es como debes despertar ya, sino haz uso de estas herramientas que te voy a compartir aquí y esto pues te va a ayudar a tener una vida mucho más, donde te sientas mucho más completo, ¿sí? Ujú. Entonces, las tres modalidades de las cuales hablan, la primera es la aceptación, que es la misma que había compartido Andrea ahorita, la siguiente es el gozo y la siguiente es el entusiasmo. Entonces, cuando él habla de la aceptación, pues él dice como que no todo lo tenemos que disfrutar, o sea, no al positivismo tóxico, mentira. Mm. Sí, no necesariamente todo tiene que sentirse bien y todo tiene que sentirse guau y todo tiene que sentirse Pero chévere estás hablando porque de la aceptación o del gozo. de la aceptación, Ah, ok. ¿sí? Entonces, entonces, pero es diferente, bueno, no sé, me quedé varada en la mitad de la nada, él pone este ejemplo, me quedé varado en la mitad de la nada, pues no necesariamente me tengo que bajar y decir como, bueno, vamos todos, listo, bajémonos del carro, está lloviendo, no pasa nada, vamos, yepa, no, pues, o sea, puedo no disfrutar de cambiar la llanta, pero es muy diferente si mi postura ya es en aceptación, porque ¿qué pasa? Cuando nos pasan este tipo de cosas, se nos vara el carro en la mitad de la Mm. nada, lo primero que vamos a hacer es negación. Usualmente va a ser esta negación. Ah, pero ¿por qué me tenía que pasar siempre esta vaina? Este carro de mierda, no sé qué. Y entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando un montón de rechazo a lo que están pasando en el momento presente, cuando en realidad yo no tengo que estarlo disfrutando. Obvio, no lo tengo que estar disfrutando, pero es muy diferente si uno dice, bueno, ya está, vamos a cambiar la llanta. Ya está. ¿Sí? Total. O sea, es muy Y lo que diferente tú la dices energía. Es muy es diferente la clave. No es como, energía. ¡yujú! Se me pinchó la llanta. Esto es porque algo bueno va a pasar, ¿no, No, weón? Se pinchó, sí, se punto. pinchó. Bueno, démosle, ¿qué hay que hacer? Entonces, porque es que el otro, yo siempre digo que antes de la aceptación, esta es una frase que yo siempre digo, pero se me ha olvidado, hace mucho no la decía. Yo siento que la aceptación es cuando tú, es la línea de empezar una carrera. O sea, si tú ni siquiera, o sea, antes, estás antes de la línea y ni siquiera has empezado la carrera, eso es estar antes de la aceptación. O sea, es como si tú empiezas una carrera, pero ni siquiera has pasado la línea por donde tú inicias, ¿sí? O sea, una vez tú estás en la aceptación, estás en la línea donde ya de ahí en adelante tú sí puedes avanzar. Antes de la Ya. aceptación es estar en negación. Ah, pero no sé qué, ese fue pucha, o sea, ni siquiera has empezado la carrera. O sea, como que avance ya, o sea, ve, Sí, sí, bájate y cambia sí, la total. llanta. O sea, sí, qué mierda ya, no pasa nada, dale, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces, él habla pues de este primer principio que lo podemos aplicar a todo, ¿sí? O sea, cuántas veces no con pequeñas cosas de la vida nos quedamos como ahí en el fango, como que, y es como, marica, acepta y avanza. O sea, sin aceptación no hay avance. Él dice también como que a primera vista, pues la aceptación parece como ser muy pasivo, ¿sí? Como pasividad. Entonces mucha gente la rechaza porque dice como que es pasividad. No, tú tienes que reaccionar, te tienes que emputar porque se te varó el carro, o sea, tienes que reaccionar, ¿sí? Pero en realidad él dice que esta es como una energía muy activa y muy creadora, y que realmente pues trae algo nuevo al mundo, o sea, y que está en vibración de paz, o sea, la aceptación está en paz, ¿sí? La no aceptación está en resistencia. Bueno, Total. la segunda energía también que él comparte es el gozo, ¿cierto? Cuando él habla del gozo, entonces, él, por ejemplo, invita como a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, él dice, haz una lista de todas las cosas que tienes que hacer que no te gustan tanto, pues, pero que te toca, ¿sí? Como que ir a hacer mercado, lavar la ropa, organizar tu casa, etcétera, etcétera, o sea, como toda esta lista. No incluyas en esta lista las cosas que detestas hacer, ¿sí? O sea, si te toca hacer la Mm. lista de Excel de fin de mes y la detestas hacer, no la metas aquí porque de pronto no es una cosa que tengas que estar en gozo, sino en aceptación, ¿sí? Pero el resto de cosas que simplemente no tienen como una energía ni fu ni fa, pero que están ahí. Entonces vas a hacer una lista de todas estas actividades que tienes que hacer y vas a intentar hacerlas desde un lugar de presencia.
¿sí? Como estar consciente de que estás haciendo esto, estar presente mientras estás haciendo esto. Y él habla de cómo realmente cuando entramos en conciencia con cada una de estas actividades, la felicidad y el gozo van a empezar a brotar desde adentro. Ujú. Entonces, y empezar a conectar con estas actividades desde un lugar de mucha más conciencia. Y yo creo que muchas personas, no sé, lo han experimentado en su transición de ser jóvenes a ser adultos. O pues a mí me ha pasado, porque hay cosas que, por ejemplo, para mí en la casa, que de pronto antes eran como una mamera, pero hoy en día son como que me las disfruto mucho. No sé, por ejemplo, arreglar mi casa, a mí me encanta arreglar la casa, me Ah, gusta que la casa quede organizada. Antes me generaba mucha resistencia, no sé, lavar los platos, ahora es como que simplemente estoy ahí. O por ejemplo, hay cosas, actividades de la casa que te pueden generar paz, qué sé yo, doblar la ropa cuando sale de sí, la total, secadora. Y lavar es los como platos. lavar los platos. Yo hoy en día cuando tengo estas actividades, yo pongo música, Sí, ya, o sea, hago cosas que hagan que yo pueda disfrutar y digo como, o sea, a veces yo me volteo y yo digo, qué delicia vivir en mi casa, o sea, que como amo mi vida, amo estar acá. total. Y es porque empezamos a traer un poco de conciencia a a esas pequeñas actividades del día a día que antes no la tenían. Entonces aquí es donde ya él viene y nos habla de que realmente una nueva tierra se manifiesta a medida pues de que, de que un mayor número de personas empiezan a vivir con este propósito de traer luz al Y luz. mundo desde sus pequeñas actividades, ¿sí? Mm, Porque empiezan a vivir en la alegría del ser, ¿sí? De ser conscientes. O sea, la conciencia sí o sí nos va a traer una sensación de expansión porque vivir en conciencia es vivir desde una frecuencia elevada. Entonces, en vez de vivir ahí como en el ñe, 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 el pensamiento y el no sé qué, cuando empezamos a vivir en conciencia, vamos a elevar nuestra vibración, vamos a elevar nuestra frecuencia y vamos a vivir en mucha más armonía. Y así es como él invita a todos los que leyeron el libro y a los que están ahora oyendo este episodio, pues como a traer esto. Y ahora el eslabón perdido. El El eslabón con entusiasmo. entusiasmo. El eslabón perdido de todo desde lo que yo dije al principio, pero hay que cómo coños uno vive con la presencia y el y entonces te chocan y no sé qué. Entonces, bueno, aquí está. Él habla sobre el entusiasmo. Entonces, él dice, pues que está bien uno tener como una visión hacia donde uno se quiere dirigir, ¿no? Y que Mm, estas cosas como que te despierten a ti cierto entusiasmo de seguir adelante. O sea, no todo es presencia y ya no existe el más ujú. allá porque hoy es lo único que hay y mañana no existe, sino que, vale, pues, o sea, vivimos en esta realidad y, o sea, todos tenemos planes, ¿no? O sea, todos planeamos de alguna manera una que otra cosa. Si tú quieres hacer un viaje, si tú quieres comprarte un carro, si tú quieres cambiar de trabajo, o sea, todos hacemos planes y no podemos decir como yo no pienso en el futuro porque esos son problemas del futuro y yo estoy conectado con la presencia. Entonces, aquí es donde él involucra como este eslabón, que era lo que a mí me faltaba. Em, entonces, bueno, básicamente lo que trae el entusiasmo es como metas, visión, o sea, y como que realmente nos dejemos guiar por ese entusiasmo de llegar a esas metas. Entonces, lo mismo, hoy de pronto estoy pelando el perejil y pues no es como lo que más me gusta hacer, pero bueno, hagámoslo con conciencia, ¿sí? Pero ¿por qué también me entusiasma a mí pelar ese perejil? ¿Sí? Claro, estás pensando en lo que va a Pues yo estoy venir en el pensando en futuro lo que con tus va a venir, empanadas, en lo que vas exacto, a o sea, ganar. exacto, en que Mm, voy a hacer empresa, en que me encanta esto, en cómo esto va creciendo, en que vamos llegando a 1000 casas y la gente le encantan y que la gente está feliz con las sí. empanadas y que la gente habla súper bien del chimichurri. Entonces, claro, o sea, esa visión de entusiasmo también me va a mí a proporcionar como un apoyo en este presente para yo decir, bueno, esto tiene un sentido también, ¿sí? Porque no es ser carentes de visión, no es ser carentes de estructura, de no sé hacia dónde me dirijo, sino que simplemente estoy aquí ya y lo demás no Mm, existe, no. Es ten tus planes, ten tu visión clara, vive hoy en conciencia, vive en aceptación, pero dirígete hacia ese lugar que te amplifica, claro, que te hacia el hace lugar al que te soñar, guía, que que te te hace hace soñar, que te tener entusiasma, que ilusión. te guía Eso a es, Dios. Ajá. eso es. Y yo creo que es Eh, eso, weón. Entonces, Es que bueno, no íbamos a hacer spoiler, marica, el spoiler del... el spoiler de la vida, ya para que se lo leen, ya no se lo lean, ya. No, 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 yo creo que siempre es interesante porque, como dije al principio, yo creo que estos libros
a cada uno le llegan de forma distinta, según cómo esté, según lo que esté viviendo, te va a llamar la atención más una cosa más que la otra y lo vas a entender de una forma distinta al que nosotros lo entendimos. Entonces, si algo les caló, si algo les pareció interesante, de verdad vayan y léanlo, es una joya, de verdad para mí es una joya, para mí es un libro que uno debe tener en la mesa de noche siempre y de vez en cuando volver a abrirlo, volver a leerlo, lo que se subrayó, volvérselo a leer, em, porque le hace a uno como acordarse de cuál es que es el chiste de esta vida a veces, ¿no? Entonces, nada, eso era como el resumen de este libro, de nuestro club de lectura, de lo que fue, para que además se antojen De nuestro próximo club. de nuestro próximo club. Vendrán más. Siempre serán espacios muy seguros donde la idea es que compartamos lo que sentimos, lo que pensamos y bueno, esperamos que les haya gustado. Ya saben, con entusiasmo, aceptación y gozo. ¡Un entusiasmo! Con entusiasmo a una nueva tierra. Nos vemos en un próximo episodio. Por favor, comenten si les gustó y lo que quieran que filosofemos juntos. Adelante. Besos. Besos, bye bye.